¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Estoy haciendo una encuesta. A ver. A ver, ¿a ti se te ha clavado alguna vez un clavo en una rueda del coche? No, nunca. Claro, porque no eres mujer. ¿Por qué? Porque Solo las mujeres ayer me lo pinchan. confirmaron en el taller. O sea, hay muchas más mujeres que van con un clavo en las ruedas que los hombres. Ah, ¿Qué pues- hacemos nosotras con los clavos en la carretera? Pero esto es discriminatorio. ¿Quién nos pone clavos? ¿Has informado al Ministerio de Igualdad? El ¿no? M30. ¿Tenéis la certeza estadística? Menos mal que cuesta 10 euros arreglarlo. Ah, bueno. Mira, yo hace poco, no, lo más cerca que he estado es que un día, efectivamente, que me empezó a salir el aviso este del coche de que había una rueda... Sí, la presión. La presión, lo intenté llevar a una máquina de estas para meterle más presión, no lo conseguía y al final acabé llevando un taller y el señor del taller me dijo que no le pasaba nada y no me cobró. Así que... ¿Y qué le pasaba? A lo mejor se hubiera ido... Pero algo le pasaría. Pues no, me dijo, no, pues será... No, lo que me dijo que podía estar mal era el sensor que me estaba indicando, pero no la rueda, que la rueda estaba perfectamente, la electrónica. Claro. Cuanto menos en electrónica mejor en general. Pero voy a hacer yo también una encuesta sobre si es verdad que solo se le pinchan las ruedas a las Claro, mujeres. pregunta a tus amigas. Venga. Ya te digo yo que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. No sé si se acuerdan de esto, de Ozores, de Antonio, al que tuve la suerte de entrevistar hace años en el radio. Era ya muy mayorcito. Y ahora por fin ya somos europeos. Bueno, pues desde 1985 ya viajamos en el tren de la Unión, pero en segunda clase. Eso lo tenemos claro. Luego vino el euro. Todos somos europeos, pero poco. Y queremos serlo. Lo que llega de Europa huele a despilfarro, wokismo, políticas verdes prohibicionistas, por no hablar de los Next Generation, esos fondos financiados con los primeros eurobonos que eran para la recuperación económica de la crisis de la COVID-19 y que se han gastado en cosas como ventanas más aislantes de casas particulares, modernizar instalaciones municipales, excavaciones arqueológicas o embellecedores de islas ecológicas. Bien, pues con estos mimbres hablamos hoy de la mutualización de la deuda europea, como alemán y como español, de norte a sur. Si Europa quiere cero emisiones, nosotros somos más de cero emisiones europeas, lo de los bonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy un grupazo. Uno, buenísimo. ¿Tú sabes que estos son los padres de Oasis? Pero no. ¿Tú sabes que estos son los padres del Britpop? Pero no biológicos. No. Ah, vale. No. Bien, bien. Porque estos son de Birmingham. Ah, de estos, vale. Claro, y bien. los otros eran de Manchester. Correcto, sí. Pues sí, estos ya en el 89 ya estaban haciendo discos. Se anticiparon un poquito al Britpop, ese gran movimiento musical. Y entonces al principio no tuvieron mucho éxito, pero luego ya, claro, coincidieron Lo petaron. con los 90 y, claro, lo petaron. Que son unos súper artistas. ¿Estos cómo se llaman? Colors Ocean, Colors Sin. Ya. Mis amigos modernos, por cierto, que el otro día estuve con ellos ¿Sí? cenando, que te lo dije, les encantan tus grupos. Ay, qué bien. Les qué ilusión. les puse ahí toda la lista de todos los que había sacado en el año y me confirmaron, uno, que les encantaba y dos, que eres la más moderna, la más Eso se indie, trata. la más indie de España eres tú con esos grupos que seleccionas. Que no me Así animen que, tanto, da igual. pues yo ya les dije que un día os presentaba y eso y Claro, os vais cuando por ahí quieran. a escuchar a En un esta concierto gente ahí, podemos quedar. eso, a la Casa Azul, a la Riviera, ahí donde queráis. ¿Sabes O no, que...? la Casa Encendida, ¿no se llama? No, O- la Casa Azul. o la Casa Habías Azul también. acertado. Ah, bien, bien. La Casa Azul. Pues Ocean Colors han colaborado, por ejemplo, con Paul Weller, que ya te suena también. Sí. ¿Tú ya vas poniendo? Sí. Bien, hoy nos vamos a quedar sin amigos, ¿verdad? Sí, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fundamental, con un invitado que tiene una tesis con la que yo no estoy muy de acuerdo, ya se lo Bien. estaba diciendo a él, pero que es un tema clave del que apenas no se está hablando, que sería el futuro del euro, los eurobonos, la integración fiscal, monetaria, económica entre las diferentes economías de la Unión Europea, y yo creo que este es uno de los grandes asuntos de la próxima década y está pasando completamente desapercibido. Es decir, tras la crisis del COVID, sobre todo, se planteó una salida algo diferente, empezó a haber
bueno, se abrió la puerta a una deuda común en la Unión Europea, y esto puede tener unas derivadas político-económicas muy, muy importantes, pero apenas está en el debate público cuál va a ser la nueva arquitectura política, económica y monetaria en Europa. Y hoy tenemos un invitado que ha escrito un libro que yo creo, él me decía antes, yo también tengo miedo, a los eurobonos no, a él le da, él tiene más ilusión que miedo, yo tengo más miedo que ilusión, lo reconozco, pero me parece un tema fundamental y bueno, pues aquí le hemos traído. ¿Y podremos decir el título del libro? Sí, lo tenemos prohibido. Yo te iba a decir que lo presentaras tú, pero sí, el título del libro es La economía que viene, una propuesta radical, de Fernando Primo de Rivera, en la editorial Arzalia. Arzalia, de nuestro querido Ricardo Artola. Eso es. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Muchísimas gracias, Nuria, por tenerme aquí hoy con vosotros. Bien, a mí lo primero que me interesa es saber dónde estabas tú en 2008. En 2008 estaba yo en una oficina aquí de Madrid de un fondo de cobertura, lo que se llama un hedge fund, que en su momento era mucho más grande de lo que es ahora, se llama Amber Capital. Llevaba la oficina de España, el fondo estaba o era originario de Nueva York. Teníamos unas oficinas fabulosas allí en el Citigroup Building, que es este edificio que se corta así como en oblicuo, el rectángulo que sube. Y mirando pantallas absolutamente onubilado con lo que hubiera podido suponer todas esas volatilidades que eventualmente, y estuvimos muy cerca, se hubieran podido llevar por delante todo el sistema financiero internacional. Nunca olvidarás ese día, ¿eh? Pero nadie lo pudo prever. Vamos a ver. El día para los más jóvenes, el día que el día sería el día que cayó Lehman, el día que quebró Lehman Brothers. Septiembre 9 del 2008. Eso es. Con las personas luego con las cajas, ¿te acuerdas? Saliendo del trabajo con todas sus cosas, en España, como las películas. En España sabes que la imagen o la historia es Luis de Guindos yendo a pagar, no sé si en el Palace o en el Ritz, un desayuno que estaba con un periodista o algo así, y la tarjeta corporativa no le funcionaba. Sí, hay una historia por ahí que no sé cuánto hay de leyenda urbana, pero yo creo que debe ser más o menos cierta. Claro, porque era el responsable Luis de Guindos, el que luego fue ministro, el responsable de Lehman Brothers en España, pues yendo a pagar algo, un desayuno, algo que estaba tomando, y de repente el camarero diciéndole la tarjeta no funciona, y mirando. A Luis yo lo traté estando él de presidente de Lehman, y ya veía con cierta anticipación lo que pudiera ser el impacto en nuestros mercados, con todo el tema de sobrevaloración del inmueble y el impacto en el sistema financiero español, sobre todo por parte de las cajas, ¿no? que habían tenido más propensión al riesgo y una, digamos, calidad de gobierno corporativo pues que dejaba un poco que desear. Él ya anticipaba en el 2008 los impactos o efectos colaterales que pudieran llegarnos a la eurozona, como finalmente pasó, ¿no? Yo no sé si hemos aprendido algo, ¿no? Vamos a ver, si me apuras y me preguntas cómo estamos ahora, yo creo que hay que tener cuidado porque a lo mejor no hemos aprendido tanto como debiéramos. O sea, uno coge los niveles de deuda en América, cómo han venido incrementándolas sistemáticamente desde entonces, que ya son casi 15, 16 años, sobre todo por el lado público, y uno se pregunta en qué medida a lo mejor esa inercia por la cual el sistema no puede aceptar correcciones en las que el capitalismo opera con lo que se llama destrucción creativa, o sea, socialmente y políticamente es muy difícil aceptar periodos de reconversión fuerte. Pues la pauta por parte de la política económica, tanto monetaria como fiscal, ha sido seguir enchufando. Y prueba de ello es que en América, ahora, pues con un desempleo prácticamente mínimos, que es del 4%, estamos con un déficit del 7,5%. Esto es muy peligroso, es una barbaridad, porque si te llega una recesión,
y el ciclo, la teoría del ciclo sigue indicando que es posible que ocurra, y más si nos atenemos a los registros de creación de empleo en los últimos meses, que han estado muy basados en el sector público, pues el tema de la recesión no está en absoluto descartado. Llegar a producirse, el impacto en esos déficits es muy lesivo, en un entorno de 3-4 puntos. ¿Qué puede pasar con un mercado americano que tenga que financiar un déficit del 10-11%? Eso no es descartable en absoluto. O sea, estamos en una coyuntura mucho más peligrosa de lo que apuntan las cotizaciones, sobre todo de bolsa, ¿no? Sí, y eso en Estados Unidos, que por lo menos tiene la pata del crecimiento más o menos asegurada, o es la gran economía que está liderando pues el desarrollo de nuevas tecnologías, la economía de no solo la inteligencia artificial, sino en general la economía digital. En Europa tenemos un problema de deuda no tan diferente del de Estados Unidos en el agregado. Disiento. Pues ahí vamos. Yo creo que ha habido una... Hay una diferencia cualitativa fundamental. O sea, si nos atendemos a los números, Estados Unidos está en un endeudamiento público de 123% sobre PIB. Europa, por el lado de las naciones, llega a un 85%, el agregado de todas, a lo cual podemos añadir lo que se ha emitido conjuntamente, tanto el Next Generation como el Banco Europeo de Inversiones, que es otro 8%, nos vamos al 93%, son 30 puntos de diferencial. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos cosas. Por un lado, los años de control de deuda desde la crisis euro, aquel pacto que sigue vigente y se ha reformado, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por un lado, afectando o conteniendo esos 85% europeos, y del otro lado tenemos los últimos años de legislatura americana, lo que se llama el Bidenomics, donde le han metido un estímulo a la economía descomunal. No lo ha habido igual en la historia, salvo en los periodos de la posguerra con Franklin Delano Roosevelt. De hecho, fue la época en donde, por la reflación de la economía a estos niveles, o sea, por poner una economía a un crecimiento nominal tan fuerte, el crecimiento real más la inflación, consigues desapalancar el sistema. Esto es lo que ha pasado en América los últimos 4 o 5 años. Para darte una idea, de nuevo, de magnitudes, si nuestro Next Generation de 800.000 millones era un 5% del PIB de toda la eurozona escalado en un tiempo, ellos le meten un 20% de estímulo, con una serie de planes. El American Recovery Act, el Build Back Better, el CHIPS Act, el IRA, que tiene otras implicaciones que comentaremos ahora. O sea, hay un paquete de medidas fiscales descomunal, que en proporciones relativas, pues te diría que 4 veces lo que hemos tenido en Europa, que se une con la idea de que nosotros venimos más apretaditos por la vigencia de ese Stability and Growth Pact, un pacto de estabilidad y crecimiento, que lo que pretende es la contención de deudas. O sea, yo creo que el tema de deuda en América por el lado público, entre comillas, se ha ido de madre, y esto lo pueden hacer sin penalización en mercados porque no hay competencia, ¿no? Que es un poco los puntos, o un punto clave que me gustaría incidir contigo, si acaso más adelante, con el tema del eurobono. Como no hay una oferta monetaria con un tesoro detrás, que es lo que completa una unión monetaria íntegra, la posibilidad de tener un tesoro detrás, pues el mercado lo apoya el régimen dólar sin ningún tipo de contestación o competencia alternativa, ¿no? Eso es lo que ocurre. O sea, se llevan
aparte de que la economía les crece mucho más, formalmente tienen ese tesoro americano que el mercado le da un crédito extra, digamos, con independencia de fundamentales, por ser vos quien sois, señor dólar. Fernando, ¿a ti te gusta llamar a esto estímulo o ¿A gasto? cuál? A lo que nos estabas contando. A este tipo de políticas estimulantes. Es un estímulo descomunal. ¿Y no es gasto público? Digo, porque aquí en el este problema foro de liberal, fondo... Estímulo despilfarro. Bueno, puede llegar, pero eso es una cuestión aparte. O sea, está el tema del keynesianismo y cómo puede operar en un ciclo, y hay una ortodoxia al respecto, por la cual cuando la economía privada desfallece o sufre una recesión, le puedes pegar un empujón. Pero cuando estás en empleo en máximos, el desempleo en mínimos, la propia ortodoxia keynesiana te dice que hay que amarrar, que hay que reducir esos déficits. De hecho, eso es lo que hacen los últimos 40 años. Y está reflejado en el libro en un gráfico estupendo donde vemos que según cae el desempleo, los déficits se reducen. Incluso con Clinton llegamos a tener superávit. ¿Qué es lo que ha pasado ahora en el último ciclo los últimos 4 años de Bidenomics que estamos comentando? Al principio aprovechan, igual que todo Occidente, las políticas de reflación, es decir, esa economía nominal muy fuerte que por propia inercia desapalanca el sistema. Aquí recordar, por poner el ejemplo español, pasamos de 121% de deuda a PIB a 109%. ¿Fue magia de apretarse el cinturón, una gestión fiscal fuerte y bien precisa? No, fue la propia inercia del ciclo. A ellos les pasa igual, de hecho son los que lo inducen. Entiendo, aparte del COVID y la guerra de Ucrania, insisto, su estímulo por parte de la demanda fue descomunal. Llegan a tener un déficit del 10% en 2020 con el COVID, como nos pasó a nosotros, llegan al 4% en el 2022 y con la economía en máximos, en vez de apretarse y de cubrir o en vez de hacer un ajuste presupuestario, claro, le meten más madera o simplemente a la caldera. quedarse ahí, o porque quedarse la propia ahí. política de reflación les había llevado al 4%. Le meten otros 3 puntos. Más madera. Eso es un evento histórico singular en la historia de la política económica de Estados Unidos. Correcto. Y antes estabas... Aprovechan, de vuelta al punto anterior, el estado o el estatus privilegiado del dólar, por el cual tienen déficits fiscales y por cuenta corriente, o sea, comerciales con el resto del mundo, sin penalización aparente de mercado, que no nos pasa ni a nosotros ni, por ejemplo, a los japoneses. Si tú te coges las deudas públicas, los máximos están los japoneses, con 200 y pico. Luego está Italia, con 150% deuda a PIB. Y luego está América, 123%. Pero japoneses e italianos, y tampoco europeos, no tenemos déficit por cuenta comercial. Ellos sí, y el mercado no les penaliza porque son la única oferta monetaria íntegra, con un tesoro detrás. Correcto. Ese es el punto al que a mí me gustaría ir. Tú defiendes que Estados Unidos tiene esa posición privilegiada gracias al dólar, que eso le da una serie de posibilidades a la política económica y fiscal norteamericana enormes, y que en Europa deberíamos acercarnos a esa situación, o deberíamos equipararnos o lo más posible. Claro, ¿cómo podríamos hacer eso? Y esa es la parte de la que yo digo, a mí me da un poco de miedo. Sería con una política monetaria y fiscal integrada a nivel de la eurozona, y desde el punto de vista de la deuda pública, con la emisión de deuda de forma conjunta, los famosos eurobonos, que se han empezado a
a emitir ahora, o se abrió esa puerta a raíz de la pandemia, y tú crees que debería ser la forma convencional en la que se financiaran los estados europeos, pero claro, esa forma convencional de financiación implicaría una unión monetaria y fiscal mucho más profunda y también una unión política más acentuada. Entonces, esa es la parte que a mí me da mucho miedo, la verdad. No es para menos, sin embargo, es el gran debate en Europa en los próximos 10 o 15 años. Yo en eso sí que estoy de acuerdo, es el gran debate. Y no es para menos. O sea, aquí hay la necesidad de tener o de contar con una serie de instrumentos que te permitan capitalizar lo que ya tenemos, que es ese euro que utiliza todo el mundo, con esa financiación conjunta que nos permitiría eventualmente tener más opcionalidad a instrumentos de política económica. Fíjate lo que hace el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Contiene a todo el mundo. O sea, las normas son el 3% de déficit y el 60% de deuda. Fíjate que lo arrastramos desde Maastricht, desde mitad de los 90 y desde luego cuando entra el euro en el 2000, pero no ha habido ningún cambio. Y aquí la mar de fondo ha sido una subida de la deuda a nivel público brutal. O sea, la referencia sigue estando anclada en hace 25 años. Hay una referencia en el papel, pero no se cumple. Y todos sabemos que tampoco tiene demasiadas consecuencias. No solo se cumple, pero fíjate lo que comporta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Solo puedes contener deuda. O sea, no puedes plantearte estímulos como el americano. ¿Que haya que hacerlo o no? Bueno, dependerá del contexto y esta es la clave. Dependerá de cuál es tu competencia al respecto. Y aquí es donde los americanos aprovechan ser, los únicos con una oferta integrada en mercados de capital. Pero ¿cuál es la defensa del eurobono? El planteamiento es formal. O sea, ¿qué es lo que te aporta el eurobono? Te da opciones para, si hiciera falta, si fuera el caso, poder llegar a tener estímulos fiscales fuertes. Si tú solo ofertas al mercado una austeridad encorsetada, pues te estás quitando opcionalidad en la política económica, que es, yo creo, lo que penaliza al mercado al salir de una prescripción de crisis euro correcta, por la cual contenimos o firmamos un pacto para contener deudas. O sea, todos dimos expresión a la idea de que si te pasas con el tema de la deuda te puede perjudicar el coste de capital. Todo el mundo firmó eso, marzo del 2010. Devaluamos internamente en la periferia para reposicionar nuestras economías competitivamente frente al exterior. Y funcionó. O sea, aquí en España en concreto pasamos de menos 8% de déficit a un 2-3% de superávit. Y en Europa en agregado igual. Y nos metimos con reformas en el mercado laboral que nos agilizaron muy bien el tema de recursos, el tema de alocación de recursos, más rapidez a la hora de lidiar con esas crisis. Pero ¿qué es lo que no hicimos? Bueno, pues no nos dimos la opcionalidad que te comportaría la existencia de un eurobono a la hora de plantearte políticas fiscales expansivas si tocan, insisto. O sea, lo que penaliza al mercado no es tanto el que gastes o no gastes, es el que puedas tener disposición para gastarlo si hiciera falta. Claro, pero no nos lo dimos por algo, por la idiosincrasia europea, porque no es lo mismo Italia que Alemania, o España que Alemania, o Países Bajos. Sí, cierto. Ellos son más frugales. También te tendría que apuntar al respecto, Nuria, que es que las posiciones de acreedores que tienen ellos sobre nosotros están muy amparadas por una estructura euro por la cual están beneficiándose de un nivel monetario que les pone su capacidad de exportación en esteroides. O sea, el correlato de toda esta historia, que no se ha hablado lo suficiente a mi entender, es que Alemania, por ejemplo, también le pasa a Holanda,
Pero Alemania, por ejemplo, está con un superávit por cuenta corriente del 7% estructural. Esos ahorros no se reciclan en la eurozona. Esos ahorros, a la chita callando, desde que irrumpe la crisis euro y no se cierra el círculo con un eurobono, se van fuera de Europa, que es lo que ha detectado el plan de competitividad del señor Draghi y el plan sobre el mercado único del señor Letta. Se han dado cuenta, lo que comentábamos antes, oye, que es que la posición competitiva de Europa con un 2% de superávit en cuenta corriente frente al resto del mundo, resulta que esos ahorros, ¿dónde están? Están escondidos en el Nasdaq. Claro, esa es un poco la tesis del libro. Voy a intentar resumirlo, no solo la tesis, sino para plantearte cuál sería, en mi opinión, el principal problema de esa política común o de eurobonos, y ni siquiera en mi opinión, en general, lo que plantean desde el punto de vista más escéptico. La tesis del libro es que los países del sur o los países menos competitivos se han podido beneficiar de una moneda algo más fuerte como es el euro, y encima del respaldo de los países del norte, que son más productivos, pues a la hora de obtener mejores condiciones de financiación. A cambio, los países del norte, Alemania, el ejemplo más claro, también Holanda, lo que se han beneficiado es de un mercado para sus exportaciones con además una moneda débil que favorecía esas exportaciones, y llevan 25 años vendiéndole de todo a todo el mundo gracias a esa moneda que se creó. Correcto, o sea, de hecho Alemania antes del euro exportaba un 20% de su economía y ahora exporta un 50% estructuralmente. Eso es muy bueno. Nosotros, gracias a la propia disciplina del euro, también nos ha pasado algo bastante parecido, porque antes de la crisis euro estamos a 18-20 de exportación y estamos ahora a 30 y poco. Correcto. O sea que es muy meritorio. Es el euro como mecanismo de disciplina. Correcto. Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, si tienes ese euro que efectivamente pues protege a unos o a otros, o ha beneficiado en cierto sentido a unos a otros, el paso siguiente que tú das es decir, pues bueno, vamos a establecer esa política monetaria fiscal única y esos eurobonos, esa mutualización de la deuda. No es lo mismo. Bueno. O sea, mutualizar deuda... O sea, tiene bueno, varios tramos Pues eso habría que aclararlo porque ahí está un poco la disputa. No, pero no solo ahí, pero también te pido que lo aclares, y al mismo tiempo el miedo que pueden tener, desde luego el miedo que expresan los partidos políticos, medios de comunicación, incluso los ciudadanos de esos países del norte de Europa, es, entonces lo que vamos a hacer es comernos nosotros, por así decirlo, la deuda de esos países que están muy endeudados, como decíamos antes, Italia, Francia, también España, tienen niveles de deuda bastante por encima de esos países, o esos países van a tener una actitud de irresponsabilidad fiscal, no van a ajustar sus presupuestos porque van a decir, ya están los alemanes para pagarnos la deuda, o ya están los alemanes para servir como avalistas de su deuda. Y es verdad, España no ha quebrado en los últimos 15 años porque tenía el aval y la garantía del resto de los países de la eurozona. Sin ese apoyo que tuvieron en el año 2012, no solo España, Italia, Portugal, cada uno con su esquema, porque es verdad que a Italia, Portugal se les hizo una especie de rescate, a España se le hizo un rescate de aquella manera, pero sin el apoyo de esos países probablemente habríamos entrado en un escenario más parecido al griego que al que tuvimos. Entonces, ¿qué responderías tú a esos que dicen, claro, es muy cómodo para los países del sur decir queremos una deuda conjunta, pero los países del norte son los que respaldan esa deuda con su productividad? Una cosa es la emisión conjunta para temas que se puedan identificar en estos momentos. De hecho, el plan de competitividad de Draghi señala una serie de bienes públicos a los cuales se podría dedicar esta emisión conjunta. Bienes públicos europeos, ¿qué es eso? Pues frentes a los que puedes dedicar dinero conjunto de tal forma que lo haces más eficientemente que la suma de o la agregación de todos los países. Pues tienes defensa, tienes gestión de la inmigración, tienes interconectividad de redes, tienes eventualmente, podrías considerar el tema de la transición energética. O sea, hay una serie de bienes públicos que gastando conjuntamente aportarían economías de escala. O sea, los réditos que tuviéramos de estos gastos son superiores y vendrían más baratos. El correlato de esto, o sea, si nos metemos en este tipo de emisiones conjuntas en mercado, es que la disciplina a la que sujetas
los presupuestos nacionales debiera ser más fuerte. Es una cuestión, de nuevo, de simple formalidad. Si la deuda conjunta, de la cual respondemos todos, es senior en mercados, o sea, tiene una... precede en el orden de cobro a las nacionales, se infiere de ello, como dice este plan de Draghi, se infiere de ello que las nacionales o los presupuestos nacionales van a tener que estar mejor atados. Eso es el planteamiento de la emisión conjunta del eurobono para bienes públicos europeos. ¿Y se puede hacer eso políticamente? Porque el miedo que yo creo que existe... Yo he dicho muchas veces que a mí me gusta el euro y la arquitectura euro porque soy español, pero que si fuera además no me gustaría nada. Y digo, me gusta que soy español porque me fío más de la arquitectura euro que de los ministros de finanzas españolas. Lo que te dejas encima de la mesa, ese es el problema, ¿no? Pero yo o sea, me cuesta creer en esa idea de a cambio de emitir esa deuda, a cambio de esos planes conjuntos, a cambio de esa mayor integración monetaria fiscal, vamos a controlar más los presupuestos nacionales. Yo veo los últimos 15 años de España y digo, es que no se está controlando nada. Ya, pero es que sí, tienes toda la razón. O sea, la inercia ha sido la que es, primero, desde la jurisdicción soberana por excelencia, que es la americana. O sea, si crees, como te he explicado antes, que aquí estamos en una tendencia de despilfarro absoluto, no te quiero ni contar lo que pasa en América, partiendo de los posicionamientos entre deuda pública, en cantidad de estímulos y demás que hemos comentado antes. Pero hay que ver las cosas con perspectiva. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, Domingo? Bueno, lo que hemos tenido es una crisis euro que yo personalmente creo machacó en exceso el tema de la austeridad, y prueba de ella es el decalaje que tenemos en crecimiento frente a esa otra América, y el paradigma de esto es la corrección que tiene Grecia en su economía por las políticas de contención y de reforma, que llegaron a caer un 30%, y a raíz de ello se instala en la Unión Europea, en la Comisión, una especie de complejo de culpa de haberse excedido con estas políticas de austericidio, denunciadas por el propio Fondo Monetario Internacional. Nos llega el COVID. ¿Qué ocurre? Pues nos planteamos este Next Generation, por el cual se vindica la preservación del mercado único como fundamento a un fondo emitido conjuntamente que va a dar transferencias a los países más perjudicados. Mala suerte tuvimos, era exactamente o estaba en paralelo con toda la periferia de la crisis euro. O sea, nos caen las economías, un 8, un 9, un 10, a nosotros en Italia, muy expuestas a turismo, y bueno, pues esa recuperación vino ayudada o está siendo ayudada por los planteamientos de Europa. ¿Se ha hecho bien del todo? Bueno, a mí el concepto me parece el correcto. Pensar en la eurozona como en un conjunto todo. Dicho esto, a la hora de ver los instrumentos o los mecanismos por los cuales vas a controlar ese gasto, pues creo que deja mucho que desear. O sea, aquí en concreto, claro, que es esto de que los 150.000 millones, 80 de transferencias, 70 de préstamos a bajo coste, dependan de una oficina del presidente. O sea, no ha existido una oficina independiente al respecto. Ese es el gran problema, Fernando, claro. Claro, es que ese es el gran problema. Pero ahí lo que estamos arrastrando es el legado psicológico de la crisis euro, como te he apuntado, en toda la Comisión. Bueno, pues se ha querido seguir preservando el criterio intergubernamental y no se han habilitado instancias políticas por las cuales pudiera ejercerse un control muchísimo más férreo del asunto. Me habías comentado, me habías apuntado lo de la mutualización de deudas.
He tratado de explicar que no es lo mismo tener emisiones conjuntas para una serie de bienes públicos europeos que mutualizar la deuda de mutualizar, todos los países. que nuestras deudas al 108%, Italia al 150% y Alemania al 60%, pues vayan a hacerse cargo de ella. No, eso sería eventualmente, si hay un entendimiento de amores y bien férreo, entrar a ello con un mapa de hitos por los cuales esas convergencias acaben de justificar o fundamentar la posibilidad de mutualizar esa deuda. O sea, eso sería otro paso posterior que yo creo que no estamos para ello. Que lleguemos es otra pregunta. ¿Qué tal, Domingo? ¿Tú te crees algo? No, ¿Esto de que Europa pueda controlar el gasto? Mira, yo soy muy escéptico. Yo me estaba haciendo aquí una especie de... ¿Hablamos de Aldama? No, línea temporal de lo que pasó. Hemos empezado hablando en 2008. Eres escéptico no con la perfección de la estructura formal que te planteo, sino con las voluntades políticas. Sí. Que es muy distinto. Esa es la clave. Es que esa es la clave. Yo te estoy hablando de lo que es un mundo ideal. Y cómo se puede competir con una zona dólar que se lleva todo el dinero. Hemos entrado en una serie de... pero no quiero entrar en mi mundo cuestiones ideal. geopolíticas. Mi mundo ideal es Suiza, ya, pero él plantea, ¿se quiere competir o no se quiere competir? Claro, y por otra parte, los políticos son insufribles y nunca van a controlar el gasto, pues también. Pero hay dos es lo que estamos encima de la mesa. Pero hay dos derivadas. Mi mundo ideal es Suiza, que es un país de 8 millones de habitantes que tiene la moneda más sólida del mundo, porque llevan 200 años cumpliendo las reglas. Ese es mi mundo ideal. Ahora, mi submundo ideal en la zona euro, yo lo que digo es... Yo me estaba haciendo una línea temporal. Hemos empezado en Lehman Brothers, año 2008. Lehman Brothers desata una crisis financiera en todo el mundo que en Europa en realidad se transforma en una crisis de deuda soberana, especialmente entre el año 2010 y 2012. 2010 es cuando Zapatero llega al Congreso y aplica todos los famosos recortes, y 2012 es cuando Mariano Rajoy tiene que entrar en un proceso de semi-rescate en España. Con la línea bancaria de 100.000 millones. Bien. Al comienzo de aquella crisis financiera en Europa, y cuando luego se transformó en deuda soberana, se planteó un esquema de que cada uno se busque la vida. Y de hecho, al principio, el Banco Central Europeo mantuvo una actitud relativamente pasiva y los gobiernos, pues más o menos venían a decir, oye, que tienes un diferencial en el coste de la deuda, que eso era la prima de riesgo. La prima de riesgo simplemente es la diferencia entre el coste al que se financia Alemania y el coste al que se financia España. Me acuerdo de esos días. Italia. Y claro, ¿qué decía? La prima de riesgo es 600 puntos. Eso quería decir que Alemania se financiaba al 1 y España al 7, que es una barbaridad para países que comparten la misma moneda. Y al principio los gobiernos mantenían una actitud de relativa, no sé si decir independencia o de pasotismo respecto a lo que les ocurría a los demás. Por eso decía yo, búscate la vida. Entonces, en agosto del año 2012 aparece Mario Draghi, el del informe, pero ahora no tanto en el informe, aunque luego iremos, que a mí me parece una parte muy interesante, y Mario Draghi dice, el Banco Central Europeo hará lo que sea necesario para sostener a la moneda única y créanme, será suficiente. Esas famosas palabras de Mario Draghi en el verano del año julio del 2012. A finales de julio de 2012, en el verano de 2012. Bien. Mario Draghi dice aquello y efectivamente desaparece, no desaparece la prima de riesgo porque sigue habiendo un diferencial, pero se abre un proceso de convergencia. Un proceso de convergencia brutal. Y de hecho, fíjate, Domingo, que luego la participación, involucración del Banco Central en los mercados europeos no tiene lugar hasta marzo del 2015. Correcto. O sea, 3 años después. Y atendiendo más a la idea de que nuestras economías estaban en riesgo de deflación serio. Sí. Precisamente por la coincidencia de sincronizar desapalancamientos por el lado público, el austericidio, y desapalancamientos por el lado privado. Claro, o sea, no puede tirar una cosa y otra a la vez, que es un poco donde yo me remitía a las bondades de un keynesianismo ortodoxo. Correcto. Pero yo ahí, yo siempre digo que yo creo que Draghi hizo lo que tenía que hacer, efectivamente, en aquellos 27, 28 de julio de 2012. Estábamos viendo esas pantallas y la gente no es consciente de lo
al límite que estuvimos de que saltara todo por los aires. Sí. Que es que salte por todo. por eso digo. Pero entonces Draghi hizo aquello y Draghi dijo aquello, hará lo que sea necesario, y luego en realidad fue una declaración genial, porque no anunció nada, simplemente dijo, haré lo que... Estoy aquí. Estoy aquí Sí. con un banco central detrás. Estoy aquí con un banco Esa central. es un poco la paradoja del asunto. O sea, necesitas tener ese banco central que te ampare la moneda en último término, en el límite, pero cómo hagas uso de ese poder Claro. es igual de importante. Pero luego... Es un poco paradójico, pero es como funciona. Sí, pero luego el señor Draghi, yo le fui siguiendo en la mayoría de sus comparecencias por temas de mi trabajo, y Draghi siempre decía lo mismo. En cada una de las ruedas de prensa, prácticamente Draghi decía lo mismo. El Banco Central ha hecho lo que tenía que hacer, ha demostrado que tiene la capacidad para respaldar a su moneda, pero, decía Draghi, esto no puede servir de excusa para que los gobiernos nacionales no acometan las reformas que tienen que hacer para impulsar la competitividad de sus economías. Al final, el respaldo de la moneda única no deja de ser la productividad y la competitividad de las economías de la zona euro. No pueden escudarse los gobiernos nacionales en no hacer las reformas financieras, fiscales y de competitividad y de crecimiento por el hecho de que el Banco Central Europeo les va a ayudar a financiarse más barato o les ha evitado la quiebra. Y yo la primera vez que vi a Mario Draghi decir eso dije, fantástico, en otoño de 2012. Luego, en otoño de 2013, le había oído 3 o 4 veces más decirlo en las ruedas de prensa después de los comités de política monetaria y decía, sigue diciendo lo mismo. En 2014 decía lo mismo, 15 decía lo mismo, 16. Y claro, llegó un momento en que dije, pero es que ¿no te das cuenta de que tu salvación, o sea, de que tu herramienta ha sido lo que hace que los gobiernos sean absolutamente irresponsables a la hora de no tomar esas medidas y a no aplicar esa reforma? Es decir, como los gobiernos saben que les vas a salvar, no están aplicando ninguna de las reformas que tú dices que son necesarias. Y yo ahí recuerdo siempre la frase de mi amigo John Muller, que escribió en el libro de Leones contra Dioses, dijo, el único agente reformista que ha habido en España en los últimos 25 años es la prima de riesgo. Solo hicimos reformas cuando teníamos la presión de la prima de riesgo. Draghi dijo en el verano de 2012, aquí estoy para salvaros, y los gobiernos españoles, el del PP y el del PSOE, dijeron, pues las reformas las va a hacer, otro. Es que, vamos a ver, es que lo del eurobono, si te lo planteas bien, lo que es un mecanismo o un instrumento de disciplina económica y financiera. Lo que pasa es que no se ha planteado. O sea, quien piense que lo del eurobono es Sodoma y Gomorra con el tema de la deuda, no sabe cuál es el problema encima de la mesa. La única posibilidad de plantearlo es precisamente con esos hitos de disciplina económico-financiera bien articulada, que es lo que no han querido hacer los alemanes. Y se lo están pensando ahora. Porque la dinámica o la deriva que tú estás comentando, Domingo, por la cual, oye, en última instancia sabes que te va a salvar el Banco Central, y ahí tienes el último invento de el Transmission Protection Instrument, el instrumento de protección de la transmisión, por el cual el propio señor del Bundesbank, Nagel, te está aceptando que es imposible determinar cuándo las volatilidades en mercado con precisión matemática, que es lo que les gusta a ellos, cuando las volatilidades del mercado responden a la insostenibilidad de fundamentales y cuando a un mero ataque especulativo. Es cierto lo que comentas, pero lo que no hay que desechar y hay que empezar a estudiar con más detenimiento es cómo se puede instrumentar esa disciplina económico-financiera con un título llamado eurobono. Es una labor técnica que está en buena parte hecha por la Comisión, o sea, hay varios modelos en los cajones de Bruselas, pero no hay o no ha habido hasta el momento voluntad política para ello. Es el otro lado de la moneda, es otra narrativa muy distinta a la que tuvimos durante la crisis euro, que es muy real y es muy efectiva, insisto, a la hora de competir por capital a nivel global con otras zonas monetarias. Esa es la clave del asunto y lo que tiene perfectamente identificado el plan Draghi y el informe sobre mercado único del señor Letta, donde se dan cuenta o señalan
que todos esos ahorros por cuenta corriente de la eurozona en su conjunto, que son resultado de los esfuerzos que hicimos en los ajustes 2010 a 2018, pues no están en ningún lado aquí en Europa, están en Estados Unidos y el Nasdaq. ¿Por qué? Porque no hay una unión de mercados de capital cerrada, y no la hay porque lo que debiera ser el sustento base, que es ese eurobono o ese papel de un eurotesoro potencial, no está ahí. Yo en parte estoy de acuerdo, pero ¿crees que se puede construir eso sin una unión política? Y entonces vendría la segunda pregunta. ¿Quieren los ciudadanos europeos una unión política? No, ahí está el tema. Vale, Domingo, o sea, has venido a poner el dedo en la llaga. Estamos hablando. A mí me da mucho miedo conjunta. también la unión política, lo reconozco. Bueno, vamos, ahora... Pero ahora vamos a esa, es la segunda parte. Estamos hablando de emisión conjunta desde un ente, que no existe todavía. Existe una especie de protoestado o protonación, pero no está articulado en ningún tratado. Existe un presupuesto de la Unión Europea, para que veas que la comparativa, en el que gastamos un 1.1% del PIB en cuestiones europeas. Ese es el presupuesto de la EU. Y luego existe propuestas por las cuales esa instancia etérea pueda estar realizando labores de imposición, pues cobrando en frontera o metiendo un impuesto en un tema u otro. O sea, son tres frentes que son típicamente los propios de un Estado. Eso no existe. No tiene que ser todo, esa es la clave. O sea, como esto es un gerundio, o sea, se va a estar practicando o haciendo según se ande, hay que tener claro que no supone la exoneración de las responsabilidades a nivel individual por Estado miembro, ni ningún planteamiento de ese tipo. Es llegar a ¿cómo se puede medir ese grado de integración? Pues de vuelta a lo que estamos comentando, o sea, el nivel de gasto federal sobre un gasto total. Ahora estamos hablando del 1,1. La deuda te la he marcado antes al 8% y en América están en el 123. Esto es un proceso que se hace con los años, probablemente con los quinquenios. Pero es verdad que hay un movimiento de desafección con Europa. Por ejemplo, claramente en políticas energéticas, en políticas agrarias, en la asunción de muchísimas políticas woke yo ahora creo. mismo. Entonces, porque es que claro, ahora estamos con el tema Europa en el peor de los mundos. O sea, hemos cogido toda la carga regulatoria, toda la carga de entendimientos, todas las leyes que hay que transponer del monstruo ese que se tiene por burocrático que está en Bruselas. Pero no hemos accedido al nivel de las economías de escala, que es el que plantea esto. En el tema de energía o de cualquier mercado es siempre el mismo diagnóstico: fragmentación, fragmentación, fragmentación. Oye, tienen identificados 5 o 6 sectores donde es que no se ha hecho nada. Telecomunicaciones, tenemos 27 países con 4 o 5 operadores por país. En América tienen 3 y en China tienen 2. Aquí tenemos 4 por 27, 100 y pico. Ejemplo. Libre bancos. mercado. Bueno, es que no dejan el libre mercado, porque cuando quiere comprarse un banco italiano, un banco en Alemania, ponen pegas. O sea, lo que llaman la acción de oro preservada por los gobiernos es lo que impide una consolidación transfronteriza y acabar de integrar sectorialmente esos mercados en uno, no estar sometidos a la fragmentación. Telco, bancos, energía que comentabas, Nuria, defensa, por supuesto, salud. O sea, hay muchos sectores donde ese mercado único no ha llegado. Y bueno, pues de ahí lo que os apuntaba de que estamos en el peor de los mundos. Porque es que no hemos acabado de trascender al otro lado, donde nos pudiéramos estar beneficiando de economías de escala por el lado público, con esos bienes públicos europeos, y por el lado privado,
porque cuando tienes la integración de sectores, lo que haces es liberalizar recursos al resto de la economía. O sea, se llega a hacer lo mismo por menos dinero o por el mismo dinero haces un poco más. Es conceptualmente así de sencillo cómo funciona el tema de la competitividad. Lo tiene el señor Letta estimado que si permitieran la cementación de ese mercado único son 3 billones o 2,5 billones de sinergias sobre una economía de 15 en un periodo de 5 años. ¿Y tú crees que el plan Draghi, porque has citado varias veces, al que lo esté escuchando por podcast, que has dicho varias veces, y aquí lo dice, estaba tocando constantemente un documento, se ha traído el plan Draghi aquí, además lo tengo estudiado como si fuera una oposición de... No, y no en ordenador, en digital, no, en papel, a la vieja usanza y subrayado. Entonces, ¿crees que el plan Draghi es la solución? ¿Qué es lo que tiene el plan Draghi? Porque era el otro asunto que yo tenía aquí para hablar, era esos eurobonos, esa unión económico-política financiera en Europa y la solución que parece que se ha planteado en las últimas semanas, que es el plan Draghi. Hay un tema clave en el plan Draghi que me parece que conocen de sobra toda la problemática interna que tiene Europa. Y es un tema de competitividad que viene explicado por un círculo, por una secuencia muy, muy clara. Hay que retrotraerse a los momentos de la crisis euro. Os comentaba que se habían hecho cosas bien. Se contiene deuda, devalúa internamente y reformas. Pero nos dejamos el eurobono como mecanismo o instrumento de disciplina económico-financiera. ¿Cómo sanciona el mercado? O sea, ¿qué es lo que dice el mercado global de capitales a esa prescripción? Pues a partir de entonces, de ese 2011-2012, las cotizaciones de bolsa europea se empiezan a abrir con mayores descuentos frente a dos referencias. La primera década del euro, 2000-2010, y el resto del mundo. O sea, resulta que algo debimos hacer mal, porque el mercado empieza a sancionarnos lo que he comentado antes, la inexistencia de opcionalidad de tener todo el elenco de políticas económicas en tu mano. Si toca la posibilidad de eventualmente meterle un estímulo fiscal, si toca, insisto. A raíz de eso, ¿qué es lo que se cercena? Nuestra capacidad de inversión del sector privado está recogido aquí. Ya es casualidad que a partir del 2012 la inversión o lo que se llama técnicamente formación bruta de capital fijo sobre PIB en Europa pierde 1,5 puntos anual respecto a Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, las propias compañías no disponen de suficiente capacidad reflejada en su precio para hacer inversiones. O sea, tienes perjuicio de las cotizaciones por falta de un eurobono. Si tienes cotizaciones menores, te sube el coste de capital. Esa es la correlación. No el de la renta fija o de los mercados intervenidos, el coste de los recursos propios, que ahí es donde nos equivocamos. O estamos viendo ahora en retrospectiva. No supimos identificar el impacto de esa prescripción insuficiente en la bolsa. ¿La bolsa qué es? Es la punta de lanza de todo el sector corporativo privado en cualquier país. Si cercenas su capacidad de inversión, estás lastrando su capacidad de innovación, la competitividad y de vuelta. Es un círculo vicioso que no se puede cortar salvo que introduzcas, o sea, te atengas a las razones por las cuales el mercado nos ha sancionado así. Y es esa falta de eurobono que cierre la unión monetaria con algún planteamiento de unión fiscal. Si esto se hiciera, el impacto a medio o largo plazo en cotizaciones de bolsa te sube todo estructuralmente. Esto
está cuantificado. Lo tienen cuantificado en este papel. ¿Tú crees que la razón por la que se está penalizando, y es verdad, esto lo comentamos mucho en Tu dinero nunca duerme, por ejemplo, cuando vienen grandes inversores, que los múltiplos de las empresas norteamericanas son siempre más elevados que los de las europeas, porque parece que se exige más a las empresas europeas porque los inversores se fían menos, no tanto no se fían en el sentido de que no vayan a devolverles el dinero, que no es este el caso, cuando son acciones, sino se fían en el sentido de van a crecer menos o van a tener menos beneficios. Y entonces pero es que al final es una pescadilla que se muerde la cola. La pregunta es, ¿nos exigen más a las empresas europeas por la falta de esos mecanismos? ¿O nos exigen más porque ven que hay menos crecimiento en la eurozona, menos innovación? ¿Tú crees que son las dos cosas que se retroalimentan? Claro. Y eso es lo que tiene bien identificado el plan. Hablan de primas de riesgo del sector privado. O sea, que es lo que llamamos en bolsa equity risk premium, o prima de riesgo de bolsa. O sea, la prima de riesgo es el extra al que tienes que descontar tus beneficios sobre un tipo de interés sin riesgo para equilibrar el valor presente de unos flujos con un precio. Eso te aplica a cualquier activo. Un negocio medio, una supercompañía, un bono, un activo inmobiliario o un conjunto de compañías importantes que es el Eurostoxx. Esa prima de riesgo, en los primeros 10 años de euro, la tuvimos a 250-300. Llega la crisis euro y sube de 600 a 700. Ahí tienes lacerado las cotizaciones de Europa frente al resto del mundo o frente a la primera década del euro. ¿El mercado está más exigente? El mercado es completamente aséptico, es allá tú con tu problema. Eso es lo que nos han dicho. Oye, no cerráis esto, no queréis hacer o contar con toda la opcionalidad que os dan los instrumentos de política económica, allá vosotros. O sea, esto es, vamos, y esto lo tienes como tipo de activo, lo que llamamos en mercados asset class, o lo tienes por compañía. Hay algunas excepciones por ahí, pero son contadas con los dedos de la mano. Y esto con un correlato en América, donde están con la innovación tecnológica, y el Nasdaq viendo cómo suben al cielo las cotizaciones. Esas subidas de cotizaciones, menor coste de capital. Esa es la clave del asunto. Está identificado en el plan. Ya. En fin, el libro de Fernando cierra con un epílogo. ¿Y España qué? Bueno. Mira, se llevan... Vamos a ver. O sea, justo aquí, esto lo tenéis que ver en YouTube. Yo voy a ser todo lo vocal que exige la gravedad de la situación y a tenernos a los hechos. Aquí, desde que entra este señor que tenemos ahora en el gobierno, señor Sánchez, pues esto ha sido un despropósito absoluto. A nivel económico, ¿en qué medida? Pues está claro, o sea, este país lo que necesita son políticas de concertación para hacer reformas de Estado en frentes como la educación, como el sistema judicial, los propios partidos políticos. Y aquí, bueno, pues no ha habido nada de eso, ha habido más bien todo lo contrario. Ha habido un enraizamiento de esas dinámicas parlamentarias por las cuales lo que debiera ser un interés nacional está continuamente supeditado a lo que puedan querer unos señores en una esquina de Europa y otros señores en la otra esquina. Bueno, pues si esa es la dinámica, pues al final tenemos lo que tenemos. O sea, los niveles de productividad en esta economía en cualquier economía están tremendamente ligados a la calidad de un marco institucional. Y lo que tenemos aquí, pues ha sido una deriva por las cuales se sufragan una serie de intereses muy particulares. El poder. El poder. Resumen del poder. Pues nada, ¿recuerdas el título del libro? Sí, La economía que viene, una propuesta radical de Fernando Primo de Rivera en Editorial Arzalia. Radical es, ¿eh? Dejarme apuntaros que es un poco donde yo, o sea, tengo dudas siempre, Domingo, con esta cuestión. Eso está bien. Pero siempre hay que estar cuestionándose, es de lo que parto en el libro. Pero viendo lo que ha sido la decadencia de Europa los últimos 20 años, aquí algo no estamos haciendo bien. Está identificada por todos lados. Macron habla de
de que esto de Europa puede desaparecer. Pues si te coges la barbaridad de competir con Estados Unidos por un lado y de China por otro, pues a lo mejor hay que plantearse ese, que no lo hemos tocado, lo podríamos profundizar otro día si queréis, o sea, el escenario geopolítico, ese nuevo tablero por el cual la globalización abierta que se atiene a reglas, pues se lo han llevado por delante, tanto americanos como chinos. Nosotros que estamos con la banderita aquí de Europa todavía con un proceso político sujeto a la fragmentación y al consentimiento de 27 interlocutores, que cada vez que tienen que transponer una norma son 19 meses desde Bruselas a los parlamentos nacionales. Pues mira, o sea, yo estoy igual de nervioso o más que tú, yo creo, Domingo. Lo que pasa es que yo diría, a mí me gusta más la fragmentación política nerviosos. Que la unión. A mí me da mucho miedo las uniones políticas, pero bueno, eso es otra discusión. Más de lo pequeño aquí. Sí, eso es otra discusión. Claro. Digamos, la defensa que planteas de estos instrumentos me parece la mejor defensa posible. Yo no estoy muy de acuerdo porque me da mucho miedo esa unión política. No tiene por qué ser todo, ¿eh? Ya lo sé, pero solo habría que tener un interlocutor. A lo mejor si haces coincidir la figura del comisario europeo con el presidente del Consejo, pues ya hay una cara a la que mire todo el mundo. Lo que pasa es que debiera haber una serie de cuestiones que estén delegadas ahí arriba y soportadas por un gasto de financiación conjunta que, insisto, no tiene que ser todo, pero a lo mejor si nos vamos a un 5 o un 6% de PIB tenemos muchísima más maniobrabilidad instrumental para operar en esta vorágine. De momento no le vas a convencer, Fernando. Ya veo. Ya le ves, ¿no? Ya le ves. Soy euroescéptico, es así. Cada vez lo soy más. ¿Y populista? Pero entonces, ¿cuál es la opción? A mí me gusta mucho la Europa de los mercaderes, pero la Europa política me da mucho miedo, lo reconozco. ¿Y China? China también me da miedo. ¿Qué te da más miedo? Esa es la pregunta. Otro día lo discutimos. Nos vamos. Pues nada, Domingo, que ¿dónde nos siguen? ¿Qué tienen que hacer? Eso es. Instrucciones claras, concretas. Sí, yo ni siquiera me las sé, pero bueno, sí. Que no sea esto un protocolo de emergencias de los de ahora. Darle a o sea, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Darle a todos los likes y los corazones y eso que hay por ahí. Recomendarnos. Ay, los corazones me ha encantado. Y sí, porque a muchos el like parece como un corazón, ¿no? Es verdad, un me gusta. Eso, un me gusta. Es verdad. Y suscribirse. Eso es muy importante. Importantísimo. Que es tan importante que siempre lo decimos en el último segundo del podcast, en vez de decirlo a mitad del programa, que es lo que hace la gente. Otra vez. Tenemos remedio. Es increíble. Podemos hablar de los clavos en las ruedas. Pero no de que la gente se suscriba. El próximo día, el inicio es diciendo a la gente, suscríbete si te gusta. Eso es. Bueno, pues nada, que muchas gracias por estar ahí una semana más. Un abrazo enorme a repartir.